Hola, muy buen día a todos y bienvenidos una vez más a Infiltrados. En el día de hoy tenemos la suerte de estar acompañados por un abogado, ingeniero y actual candidato a intendente. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo te sentís en este ámbito universitario? Mirá, justamente recién vine con mis amigos y amigas que me acompañan en la campaña y llego acá y me acuerdo mi época de estudiante. Y dije, me la pasé estudiando toda la vida, no quiero estudiar más, pero sigo estudiando. Sí, Es la edad que totalmente. tengo y bueno, yo me recibí en la Universidad Nacional de San Luis como ingeniero electromecánico y siempre me encantó la universidad de acá, de San Luis. Mis viejos, mi papá y mi mamá eran químicos. Yo salía de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles y me iba al Barco, que se llama, donde estaba ahí todo el laboratorio. O sea que yo siempre me crié en un ámbito universitario. Entonces, estar acá con ustedes la verdad que es muy lindo. Qué lindo, me alegro mucho. Bueno, básicamente para iniciar, yo sé que al principio hice una pequeña introducción respecto a vos. Dije que sos abogado, ingeniero y actual candidato a intendente. Fue una manera de presentarte, pero me gustaría saber cómo es que a vos no te gusta que te presenten. Por los títulos. De todas maneras considero que es importante porque aprendí que si uno quiere postularse para ser el máximo responsable en una función de gestión pública, en un ámbito ejecutivo y también en otras candidaturas, tenés que estar preparado y la gente tiene que saber que va a depositar la confianza de su destino en las decisiones que vos vas a tomar. Y creo que siempre en la vida te tenés que preparar. Como vos ya dijiste, fuiste intendente 2 veces y ahora sos candidato nuevamente. Sé que una de tus propuestas es reducir las tasas municipales. ¿Cómo es que pensás llevar eso a cabo? Es muy sencillo, mira, te comento. En mi anterior gestión con la Escuela de Negocios de la Facultad de Villa Mercedes, de Administración de Empresas, con el, creo que es vicerrector, Flores, hicimos un convenio donde hicimos un nuevo código tributario. Es una ordenanza municipal donde modificamos todo el esquema tarifario y de percepción de tasas para que dejen de ser tasas confiscatorias o que signifiquen solamente el hecho de venir a recaudar para generar tasas para el desarrollo. O sea, vos tenés que agarrar desde la progresividad de las tasas, acompañar al comercio, que además de pagar una tasa se pueda brindar un servicio. Entonces, es muy simple hacerlo. Primero que nada, tenés que tener la decisión política y segundo, tenés que tener un equipo idóneo, preparado, para que pueda hacer una buena propuesta de ordenanza cuando haces una tarifaria, cuando haces un código tributario, que es por ordenanza, para promover ese estímulo para que haya, digamos, ahorro e inversión y mantenga fuentes de trabajo. O sea, la forma es a través de una ordenanza, con un presupuesto equilibrado, estudiando bien los números, para no desfinanciar cuestiones que son fundamentales. Y eso es lo que he hecho. Lo hice Claro. como intendente, lo hago ahora como candidato, donde cada una de las propuestas en mi equipo de profesionales que me acompañan, incluso algunos de ellos que estuvieron en mi gestión, tenemos en base a esa decisión política el correlato de que los fondos van a estar para llevar adelante cada una de esas propuestas. Al contar con menor presupuesto municipal, ¿cómo es que llevarías a cabo otras propuestas? ¿O cómo es que afectaría a otras de tus propuestas? Como por ejemplo, sabemos que querés crear un hospital para perros y gatos. ¿Cómo es que lo llevarías eso a cabo? En primer lugar, no va a bajar la recaudación. Se va a ampliar la base, digamos, de pagos de la gente porque va a pagar más. Va a pagar más. O sea, eso lo explicó muy bien un economista, el contador Zavala, cuando explicaba justamente ante una pregunta de un colega tuyo, cómo haría para beneficiarse a la gente y si eso no iba a provocar que hubiera menos recaudación. Es lo que tiene que ver con la economía circular. Fíjate que incluso hay experiencias muy exitosas en otras provincias como en Córdoba, cuando estaba como gobernador de la Sota, que prometió bajar el 50% los impuestos, entonces sí está loco, Sí. y lo hizo, cumplió, y ya tenía estudiado que iba a mejorar, y mejoró la recaudación, y la provincia de Córdoba no se vio menoscabada por eso. O sea, no va a haber una baja, digamos, en términos del 30% de recaudación, porque va a venir la plata a través de la inversión, con mayor posibilidades de que los comerciantes puedan
incrementar sus ventas, mejorar sus vidrieras, acceder al crédito, expandirse, generar una fuente de trabajo, que va de repente a tener un empleo, que va a poder de esa manera pagar una tasa que hoy no le está pagando. Sé que estuvimos hablando bastante de lo que son tus propuestas, pero ahora me gustaría saber cómo es que o cuál fue el momento o la razón para que vos ingresaras en la política. Primero que nada fue siendo joven. Tenía más o menos tu edad, no sé, pero la calculo, sos muy jovencita, y bueno, me gustaba mucho y me metí en el centro de estudiantes, presidía una agrupación, la Juventud Universitaria Peronista, y nos pusimos a laburar, como todos estudiantes, y ahí salí incluso secretario estudiante en el Consejo Académico de la Facultad de Villa Mercedes, hicimos una alianza, ganamos el centro estudiante, me acuerdo con el Partido Intransigente, con un colega ingeniero, que aún somos amigos después de tantos años, y ahí arranqué mi carrera política, que fue lo que duró la universidad hasta que me recibí. Después, ya como ingeniero, me dediqué a la profesión de ingeniero más de 10 años, estuve en una fábrica en Buenos Aires, trabajando muy intensamente. Después ya nos volvimos a San Luis con mi familia y ahí empecé en paralelo a mi trabajo, por cuenta propia como ingeniero, a estudiar abogacía. Y la hice rápidamente, pues ya cuando tenés mayor edad y tenés más ganas de recibirte, le pones mucho empeño, y pude recibirme de abogado y empecé a ejercer la profesión. Pero en ese lapsus yo tenía una fundación que se llamaba Crecer San Luis y éramos tan ingenuos, aún con 30 y pico de años, que creíamos que desde una ONG podía ser senador nacional o presidente de la nación o gobernador, intendente. Y nos metimos con una lista a senador nacional. Mi eslogan era: vale la pena cambiar, Ponce senador nacional. O sea que fui de los primeros que habló de la palabra cambio. Claro, Eso sí. fue en el 2005. Por supuesto que no gané, pero bueno, le gané al Pupagunde acá salí tercero. Bueno, algo es algo. Una buena cantidad de votos de la nada, porque éramos un grupo de 20, sin una sola moneda, como quien dice. Hacíamos campaña en una estanciera que nos había prestado Pato Rigau, que es el papá de Juan Manuel, que es intendente radical del Trapiche. Un grupo de docentes, hermosa experiencia, pero dije, chao, después de esto nunca más, no quiero saber más nada con la política. Tuve que entrar a recuperar plata de la que había puesto, bueno. Y después volví, me metí así de casualidad en el 2010 y dije, quiero ser intendente. Nadie había pensado en mí, ni me había tenido en cuenta, y no sé cómo me colé y gané de casualidad, por menos de un punto. Claro, Y sí. después de eso me gustó tanto que quise ir de nuevo. Democratizamos la democracia electoral en San Luis, metimos boleta única electrónica, sistema transparente, y tuve la felicidad de ganar en toda la ciudad de nuevo un segundo periodo, que fue un plebiscito de mi gestión, donde llevé adelante, digamos, una gestión desde el punto de vista de la gente, por lo que yo recibo, Claro, sí. exitosa. Por supuesto que siempre con asignaturas pendientes por hacer, y después dije, bueno, me vuelvo a mi casa, ya está. También lo acompaña a Poggi como candidato a vicegobernador en el año 2019, una fórmula Sí. provincial, peronista, y dije, bueno, ya está, ya es suficiente. Me vuelvo a mi casa, abandono la política, y sin embargo acá me tenés de nuevo De nuevo como postulándome, candidato a vamos por la intendente. tercera, sí. Bueno, sabemos que a día de hoy, al menos en la ciudad de San Luis, hay cierto debate respecto a la ley de lemas. Me gustaría saber tu postura más que nada. ¿Vos estás a favor o en contra de la ley de lemas? Digamos, yo ahora estoy a favor porque soy candidato, pero no significa que es la ley que yo hubiera elegido para llevar adelante una elección. Es muy compleja, tiene una discusión fuerte que tiene que ver con la constitucionalidad de la misma, pero también tiene una fundamentación política que tiene que ver con el valor de un proyecto político. Entonces, lo que nosotros tenemos muchas veces son leyes liberales, donde lo que se privilegia es el individuo, no lo colectivo. Entonces, desde el punto de vista de esta ley, un argumento para refutar el tema de esta inconstitucionalidad es que cuando vos elegís lemas, estás eligiendo un proyecto político. Entonces, todos los que se postulan para ser determinados candidatos a determinados cargos están dentro de ese proyecto y lo llevan a cabo.
Hay que estar muy atento con el esquema de la fiscalización. Es complejo, pero bueno, responde a una necesidad política también, ¿no? Pero en esa necesidad política está el PRO, está el radicalismo, está Avanzar, está Cambiemos, está el peronismo, está el neoperonismo, el panperonismo. O sea, toda la clase política detrás de esta ley. Bueno, Enrique, ahora viene una parte que dentro de todo es para mí como la más movidita o tal vez la más interesante. Ahora, de acá, vas a elegir en realidad una pregunta. Y bueno, en esta pregunta básicamente yo la voy a leer y vos la vas a responder. Pero elijo yo el cartoncito. Sí, elegís de acá. ¿Para qué me voy a concentrar? Bueno, confíe. Esta. Bueno. ¿Cómo viviste el proceso de la dictadura cívico-militar? Era jovencito, como joven que era niño, no teníamos idea de lo que pasaba. Mi mamá fue detenida por la AAA, torturada. Tengo una hermana desaparecida. Y en la ESMA, me emociona hablar de eso, justo agarres. Y después representé a los compañeros desaparecidos de la provincia de San Luis en un juicio de lesa humanidad, que fue un muy buen juicio, donde estuvieron todas las garantías procesales dadas para los genocidas, voy a adjetivar porque fueron condenados, y salió una sentencia ejemplar. Así que se hizo justicia, pude ejercer un buen rol de abogado porque no dejé que lo personal me afectara a mi labor profesional. Fui apoderado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y esta Universidad de San Luis hizo mucho por ese juicio, porque me acuerdo que esas audiencias eran transmitidas por Radio Universidad. Así que creo que el hecho de Memoria, Verdad y Justicia es una política pública muy importante que la generó Néstor Kirchner y hasta el día de hoy, con el tiempo que ha llevado, todavía se sigue dando la culminación a todos los procesos abiertos de delitos de lesa humanidad. Así que, como el resto de los argentinos que después se despertaron y vieron mucho de lo que había pasado, desde mi lugar aporté para el colectivo que tiene que ver con los derechos humanos, porque también además fuimos muy audaces con lo que hicimos. No vinimos a decir que era una dictadura militar, era civil y eclesiástica, y había que decirlo, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que ese legado, que esas actuaciones queden hacia adelante y que nunca nos olvidemos de lo que significó ese proceso para que nunca más tengamos una situación como esa, que de hecho creo que es un logro de la democracia, ¿no? Con todas las cuestiones que tenemos, no creo que se le cruza por la cabeza a ningún argentino, por más que de derecha que sea, incluso los militares, en estar pensando que puede haber un nuevo golpe de Estado. Y respecto a la dictadura, ¿hay algún momento, algún hecho que a vos te haya marcado que nos quieras contar? Y yo me acuerdo, iba a sexto, quinto grado, ponele. Y eras chico, muy claro, chiquito. ¿viste cuando vos sentías que hablaban de vos? O sea, y medio que me sentía apartado. Y en mi caso hubo un allanamiento. Y el que nunca me voy a olvidar, había un kiosquero que se llamaba Besia que después decía que de mi casa salían cantidades de armamentos. Una cosa, pues sí, me acuerdo que había Falcon verde, ¿entendés? No sabía ni qué era un Falcon verde, había Claro, un auto horrible. ahí. La discrecionalidad sobre la vida y la muerte. O sea, cuando yo después me hago cargo del juicio de lesa humanidad y llevo a todos estos acusados a juicio como querellante, después hablé con mi mamá, que lo trajo a su nieto y lo recuperó de la dictadura, trayéndoselo de las Flores. Y dijo, ¿sabes lo que hizo mi mamá cuando lo recuperó en la época de dictadura? Año 78, el hijo de mi hermana, Piri. Fue al comando del 161, dijo, ya saben quién soy, no sé dónde está mi hija, me voy a ocupar de criar a mi nieto, déjenme en paz o hagan algo ahora. Y después esos mismos tipos estaban en el juicio. Y yo veía todo el horror de lo que funcionaba en el casino oficiales con el Loaldi, que era el D3, que era el que se encargaba de las torturas. Ahí estaban los grupos de tareas que salían a secuestrar y torturar gente.
Y le digo, vieja, te metiste en la boca del lobo. O sea, esas cosas vos te también? quedan. Pero ya de chiquito, ella, o sea, ¿me entendés? Y es más, el nieto de Videla iba al mismo colegio que mi sobrino. Una vez, siempre contaba a mi vieja que ve un falcón verde estacionando en mi casa y baja un tipo, viste, un cieguito con anteojos negros, así como en la canción, y lo trae el Piri y lo dejó en casa. Mi vieja, con el corazón en la boca, le ha dicho, ¿qué hace este falcón verde acá? Porque se había atrasado el transporte escolar y lo habían traído porque lo buscaban a su compañerito de escuela, que era el nieto de Videla, ¿no? Esas cosas, viste, y te digo una cosa, se salvó mucha gente porque éramos San Luis, ¿no? Mirá Mendoza, Córdoba, la escala era más amplia, había mucha más lucha revolucionaria, pero de esta universidad salieron desaparecidos, Santana Alcaraz, Pedro Ledesma, ustedes tuvieron a Mauricio López, ¿no? Sí. Así que está muy bueno que hayan hecho esa pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tomarte el tiempo de venir. Y gracias a ustedes por mirar y nos vemos en otro programa.